Buenos días a todos y todas y bienvenidos una semana más a esta edición del Xacobeo Live, una ventana que abrimos hacia todo lo relacionado con el Camino de Santiago, el Año Santo 2021-2022 y la celebración del Xacobeo. Un camino cada vez más internacional que recorren gentes de prácticamente todos los países. En el 2019, el año previo a la pandemia, fue transitado por un mayor número de extranjeros que de ciudadanos españoles. Este tránsito genera multitud de contactos interculturales, lo cual sin duda enriquece la experiencia del peregrino y que en muchos casos opta por profundizar más en lo que es nuestra propia cultura. Hay peregrinos y visitantes que quieren aprender los idiomas que se hablan en España y para ello la Universidad de Santiago de Compostela ofrece la posibilidad a través de sus cursos internacionales y con cuya directora gerente, Pilar Taboada. Buenos días, Pilar. Buenos días. Tenemos el placer de conversar en esta edición del Xacobeo Live. Encantados de tenerte hoy con nosotros, Pilar. ¿Podrías describirnos brevemente la labor de la institución que diriges y su vinculación con el Camino de Santiago? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Natalia, por invitarme a participar en este foro. Pues efectivamente, yo dirijo cursos internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela, que es una sociedad instrumental de la Universidad de Santiago, pero cuya característica es que está participada por la Agencia de Turismo de Galicia, el Concello de Santiago y también una pequeña parte sería la Asociación de Hosteleros de Santiago y Comarca. Esto es importante porque está el sector privado con el sector público y la academia trabajando conjuntamente. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, nuestra universidad desde el año 1940 se dedica a la enseñanza del español como lengua extranjera, pero cursos internacionales nace en el año 1995, primero como una sociedad limitada y posteriormente como una sociedad anónima, donde nos dedicamos a la enseñanza de la lengua, la cultura española y la enseñanza del gallego también. Realmente tenemos los cursos regulares de lengua y cultura española y los cursos específicos de español con fines específicos. Pero quizás lo más interesante, lo más innovador que para este foro tenemos que aportar sería que nosotros enseñamos la lengua y la cultura porque no tienen que ir juntas, la enseñanza de una lengua extranjera. Y a través del Camino de Santiago es nuestra gran innovación. Enseñar la lengua unida a la cultura. Entonces hemos convertido el Camino de Santiago en nuestro buque insignia. Entonces tenemos cualquier alumno que llegue a cursos internacionales, a un curso de lengua, siempre va a tener un seminario de Camino de Santiago, siempre va a hacer actividades culturales por la tarde relacionadas con la cultura de Galicia, va a conocer el patrimonio, la cultura, la enogastronomía, talleres de baile. Es muy importante que se empape de nuestra cultura. Y por otro lado, tenemos los cursos del camino para aquellas personas que están interesadas en conocer el Camino de Santiago desde un punto de vista multidisciplinar. Esto es importante decirlo porque son los especialistas de nuestra universidad, de distintas facultades, donde, como explicamos, el camino a través de la historia, del arte, de la literatura, de la música, de la economía y del turismo. Y además tienen la parte experiencial, que es la realización de un tramo pequeño del camino acompañados de un profesor de la universidad. Ya para rematar esta pregunta, que es un poco larga en mi respuesta, me gustaría decir que como nosotros también somos un centro formador de profesores de español y para nosotros el Camino de Santiago es una herramienta pedagógica que nos sirve para enseñar una lengua extranjera. Fíjate qué innovación en este terreno de la enseñanza de las lenguas. La semana pasada teníamos una invitada que nos comentaba precisamente que se había encontrado durante el camino con un musulmán que hacía el camino en silencio porque no sabía español, no sabía castellano, hablaba nada más que árabe. Entonces, supongo que como esa persona tendréis pues mucha gente que viene, digamos, en esa situación. Entonces, ¿cuál crees que es el interés de los peregrinos por aprender los idiomas oficiales que hay en España? Bueno, yo creo que cada vez más el estudio de las lenguas no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta
o un instrumento de trabajo que nos permite, pues eso, viajar, hacer el camino, investigar, trabajar en otros países, ¿no? Lo que nosotros vemos es que nuestros estudiantes vienen con el objetivo de aprender español como lengua extranjera. Cuando llegan a Galicia, cuando conocen nuestro territorio, nuestra lengua, pues también estudian gallego muchos de ellos. Entonces, hablábamos hace un ratito que actualmente en el mundo se hablan 7.000 y pico lenguas. Todas son importantes porque todas son patrimonio de la humanidad. No hay una lengua más importante que otra. Y eso siempre a mí me gusta dejarlo claro porque aunque nosotros enseñemos el español como lengua extranjera, todas las lenguas son importantes y nosotros tenemos la gran suerte que los alumnos vienen a un territorio que tenemos dos lenguas y eso es una riqueza impresionante, que no todo el mundo puede decirlo. Entonces, una de las preguntas que precisamente te iba a hacer era relacionada con el inglés. Digamos que es el idioma que más se habla, pues, los extranjeros entre sí, es la manera más habitual de comunicarse. Por lo que dices, no, pero bueno, ¿se podría plantear el inglés como la lengua franca del Camino de Santiago o realmente crees que con esa variedad de lenguas no hay ninguna que predomine? Bueno, yo creo que evidentemente no podemos negar un hecho evidente, que es que el inglés es una lengua franca, pero realmente decíamos que más de 180 y pico nacionalidades hacen el camino. Esto es muy importante. Se hablan muchas lenguas en el camino y volvemos a lo de siempre, todas son importantes. En nuestro caso, el español, las cifras así nos lo demuestran, ¿no? Pues que hay más de 500 millones de hablantes en estos momentos, está posicionada como tercera lengua en Internet, segunda en Facebook, segunda en Twitter, a nivel mundial, digo. Está presente en todos los organismos internacionales y tiene un crecimiento exponencial, no solo de número de hablantes, sino también de estudiantes como lengua extranjera. Bueno, pues se hablarán muchas lenguas, pero también ellos aprenderán español, aprenderán gallego en el camino. ¿Y existe un demandante tipo? ¿Hay una tipología de peregrino concreto que demande precisamente el aprender En nuestros cursos, sí. Sí, bueno, en esos cursos que decían que nosotros hacíamos del camino a nivel inicial o a nivel superior o profesores con el Camino de Santiago, hay evidentemente, son profesores de español que quieren aprender una nueva metodología de enseñanza de una lengua extranjera y para eso vienen con nosotros para aprender que a través del camino podemos enseñar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos del presente y el pasado, cuando explicamos el presente y el pasado, bueno, pues utilizamos a lo mejor la vestimenta de un peregrino. ¿Cómo se vestía en la antigüedad un peregrino? Llevaba la calabaza, el sombrero, la capa, el bordón. ¿Cómo lo hace la actualidad? ¿No? Entonces estabas trabajando el presente, el pasado, la vestimenta. Cuando hablas del camino, pues hablas también, utilizas los tiempos verbales, los interrogativos. ¿Cuándo vas a hacer el camino? ¿Cómo vas a hacer el camino? ¿Con quién vas a hacer el camino? Etcétera. Entonces, por eso. Entiendo que entonces, además de lo que es el idioma, hay un interés por parte de los peregrinos por lo que es la cultura tanto gallega como española, ¿no? Sí. Y por conocer el camino, repito, desde ese punto de vista multidisciplinar. La suerte que tenemos es que estamos en la meta del camino. Entonces, nuestra universidad ha hecho una apuesta muy grande, siguiendo también un poco las líneas del Plan Director 2015-2021, ¿no? Que hay un apartado que se habla de desarrollo de la investigación, pero también hablamos de la comunicación y la divulgación de este tipo de cursos. Y ahí nuestra universidad tiene mucho que decir. Y nosotros con estos cursos lo que queremos es dar a conocer el camino, que nuestros investigadores, decía hace un ratito, desde el punto de vista del arte, de la historia, de la economía, del turismo, expliquen a nuestros alumnos lo que es el Camino de Santiago. Entonces, yo creo que son muy, muy interesantes. Es muy multidisciplinar lo que Es decías, multidisciplinar, exactamente. Desde tu experiencia en la Universidad de Santiago y en contacto con el Camino de Santiago, ¿qué crees que puede aportar a mayores la Universidad de Santiago a la Ruta Xacobea, teniendo en cuenta que ya existe la Cátedra del Camino y existen
importantes vínculos precisamente entre esta institución y los responsables de su gestión. Claro, vamos a ver, la Cátedra del Camino tiene, cada institución en la universidad o cada organismo tiene una función diferente, ¿no? La Cátedra del Camino está más orientada a la investigación y a la divulgación desde el punto de vista académico y nosotros a la impartición de los cursos. ¿Qué ocurre? Trabajamos conjuntamente con ellos, como trabajamos con el Xacobeo, Ciencia de Turismo de Galicia, trabajamos, o sea, porque ellos son profesores en nuestros cursos. Entonces, lo bonito cuando, bueno, yo recorro el mundo por mi profesión, tengo muchas, voy a muchas universidades del mundo, perdón, y bueno, lo bonito que contamos es que nosotros como destino trabajamos conjuntamente, tanto las distintas administraciones, la universidad, pues en todas estas acciones que hacemos. Y desde el punto de vista académico, ¿qué demandas se observan en relación al camino y al fenómeno xacobeo por parte de esos peregrinos y de la ciudadanía en general? Yo me refiero más a mi línea de Sí. investigación, porque desde el año 2008 pues es mi principal línea de investigación, ¿no? Entonces, la motivación de este tipo de estudiantes ha ido cambiando, como ha cambiado las motivaciones en el camino. Pero nosotros hemos construido, a base de, bueno, no solo los datos cuantitativos, sino yo me baso más en los datos cualitativos, lo que me he dado cuenta es que cada vez más los estudiantes, dependiendo del número, o sea, los que tienen mayor nivel de lengua están más interesados en el camino y en cursos más específicos del camino, frente a los que tienen menor nivel de lengua, que hacen menos cosas del camino. Esto también es extendible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada vez más los estudiantes hablan más español, porque el español está desplazando a otras lenguas, por ejemplo, en el caso de Europa, al francés y al alemán están pasando con la segunda lengua que estudian los europeos, es más el español, sí. Es un crecimiento exponencial. Entonces ya vienen con un nivel más alto y por lo tanto esos cursos los vamos dando en español, claro. Y los aprovechan más, digamos, Claro, ¿no? los aprovecha más y después podemos también, estamos haciendo cursos muy a la carta, muy a la demanda, yo digo, son cursos de perfeccionamiento, ¿no? Ya temas muy específicos, como puede ser la mujer en el camino o pueden ser temas diferentes, ¿no? Y el camino, ¿qué crees que puede aportar a la universidad? Bueno, yo creo que mucho y ha aportado mucho y en mi caso siempre me voy a mi terreno, ¿no? A cursos internacionales. Todas las acciones que yo hago de promoción desde hace 5 años y pico que soy directora de cursos internacionales, siempre mi buque insignia es el Camino de Santiago. He recorrido muchísimos países en este mundo, he participado en muchos congresos y siempre el camino estaba presente. ¿Por qué? Porque creo que la innovación es diferenciarte de la competencia con algo que es propio, entonces algo identificativo con tu territorio, ¿no? Y en ese caso es el camino. Y pues dentro de precisamente esa experiencia, ¿crees que hay un interés por el Camino de Santiago en el resto del ámbito académico de España? Sí, también. Nosotros lo vimos en el Congreso Internacional de ASELE que celebramos aquí en Santiago de Compostela en el año 2018. Ahí presentamos, bueno, presenté una ponencia sobre el Camino de Santiago y aprender español como lengua extranjera y hubo interés. También otras acciones que hemos desarrollado el año pasado, acciones de promoción del Camino de Santiago como herramienta pedagógica y hubo también muchas personas que de universidades españolas que se apuntaron a estas jornadas. El camino atrae mucho, es mágico, sí. Y además, como lo puedes estudiar desde tantos puntos de vista, abarcamos a muchos. En su relación con el Camino de Santiago, ¿cómo ve la evolución de los últimos años en los que, por ejemplo, en el 2019, pues casi 350.000 personas recibían la Compostela? Bueno, yo diría que los datos están ahí, ¿no? En el año 70 había 68 Compostelas frente al 2019 que vimos, la evolución de la demanda, si viésemos la curva es ascendente, es exponencial, ¿no? Hay un comportamiento diferente entre
el peregrino internacional al peregrino nacional. Decimos que el peregrino nacional también la evolución de la demanda es muy positiva, pero tiene unos picos de sierra. Esos picos de sierra están marcados por los años santos jacobeos, ¿no? Que es cuando vienen más peregrinos nacionales. Esto no le influye para nada al peregrino internacional. Y es curioso porque si vemos en la curva de la demanda también es exponencial. En el año 2019, decíamos, hubo más peregrinos internacionales que nacionales, un récord histórico, y no hay esos marcados picos de sierra. Volvemos a decir, este año de pandemia con las fronteras cerradas, evidentemente los peregrinos internacionales caen, pero yo creo que con todas las campañas de promoción que hemos hecho todos los años anteriores, con toda la labor que ha hecho el gobierno durante tantos años promocionando Galicia, promocionando el camino, como algo identificador, como un eje vertebrador de nuestro territorio, lo que hace es que cada vez esto vaya a seguir aumentando. Y también la literatura y el cine es muy importante en este aspecto, ¿no? No solo en los siglos anteriores, donde el teatro, la poesía, sino lo hemos visto en las series de televisión, los bestsellers. Bueno, The Whale, la película esta en Estados Unidos, hay un antes y un después en el mercado americano. Con Paulo Coelho, exactamente lo mismo. Con Kim, la escritora coreana, exactamente lo mismo. Entonces, incluso mercados que tradicionalmente no tienen el Camino de Santiago, sí que han empezado a venir debido pues, a este tipo de acciones. ¿Y hacia dónde crees que debería dirigirse tanto la gestión como la promoción de la ruta xacobea en el futuro? Bueno, yo creo que está marcado en ese plan director, ¿no? Porque está muy claro, hay unas líneas que recalcan todo el tiempo. Es la sostenibilidad, todos nos preocupa, tanto del patrimonio natural como el patrimonio artístico, como el cultural. La capacidad de carga, porque más que nada en el camino hay muchos caminos. Entonces, bueno, sabemos que el 75% de peregrinos van al camino francés, pues la política que se está desarrollando y que nosotros, en nuestra pequeña medida, en cursos internacionales, cuando nuestros alumnos hacen un tramo del camino, en vez de hacer el francés, pues estamos siguiendo un poco la política que nos marca Galicia, ¿no? Que es ir a otros caminos. Entonces, desestacionalizar, hacer los cursos, en nuestro caso, no en los meses de verano, porque la curva de la demanda está muy alta en justo ese pico en el periodo estival, y nosotros lo hacemos pues en mayo o los hacemos a partir de octubre para desestacionalizar. Digo, los caminos, hablo de la sostenibilidad y también cuidar la meta, porque es muy importante, no solo es el camino, sino la meta. Entonces, nuestra ciudad, yo creo que todas las administraciones han hecho una apuesta muy importante pues por conservar el patrimonio, y ahora lo que tendríamos que mirar también es un poco la capacidad de carga en el centro histórico, el movimiento de flujos turísticos en el centro. Pero bueno, eso no es mi labor es dirigir cursos internacionales, aunque me dedique a la investigación. Son cosas que yo veo, pero eso no es mi labor. Sí, pero bueno, hoy cursos internacionales. Hoy es cursos internacionales, exactamente. Otro día ya hablaremos. Sí, hablaremos. Entonces, este año estamos celebrando un Xacobeo pues, muy especial, precisamente porque durará 24 meses en lugar de los 12 que suelen ser habituales. Teniendo en cuenta esta circunstancia y la notoriedad que eso genera, ¿cómo cree que Galicia puede aprovechar esta oportunidad? Bueno, pues yo creo que también la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre muchos temas. Y somos gente distinta a las que éramos antes. Apreciamos cosas que antes no apreciábamos, y nos hemos planteado incluso, yo creo que la forma de trabajar, a dónde queremos llegar, cómo queremos hacerlo. Y bueno, sí, yo siempre digo, soy positiva. De todo lo malo hay que sacar algo bueno. Y de la pandemia pues, nos ha hecho reflexionar qué es lo que queremos hacer con el camino. El camino, pues este año pues hemos tenido más nacionales. Bueno, pues el año que viene supongo que vendrán mucho más internacionales, y es más largo, pero no es la primera vez en la historia que se alarga un poco, ¿no? En el año 37 se permitió que la Puerta Santa estuviese abierta porque era un periodo de guerra y que pudiesen llegar los pocos peregrinos que llegaban a Santiago. El camino son muchos siglos, muchas historias.
tuvo sus altos y sus bajos, tuvo su periodo de esplendor, tuvo su periodo, sus siglos oscuros, como dicen los especialistas, y bueno, ahora yo creo que estamos en un momento muy bueno. Pues Pilar, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea de animar a todos los peregrinos extranjeros que se apunten a los cursos internacionales de la universidad. Aprenderán idiomas y cultura de nuestro territorio. Y pues nada, decirles que nos vemos la semana que viene, como todos los viernes, aquí a las 12 de la mañana en el Xacobeo Live, y emplazarlos a que nos esperen la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y que sean muy felices. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camina a Galicia.